general Zenón Vázquez, a quien le pido que suba al escenario. Ponemos fin al encuentro de hoy. Eta erantzunak batek daki, iritsi corrido, pero sobre todo una oportunidad para hacernos las dando. Datorren urtekoari begira jarriko gara lanean berehala lasai, Tarte. Egunon, no habría tenido problema Josu, Zenón y Pío en ser piadoso para que siguierais más tiempo porque ha sido realmente merecido y emotivo al mismo tiempo. Herri agintariok, elkargiren arduradun eta kideok, jaun-andreok, arratsaldeon. Lehendakari ohia eta zurekin batera diren herri agintari, herri ordezkari guztiok, zorionak, Pio Agirre jauna. Eskerrik asko zure ereduarengatik. Eskerrik ere Josu eta Zenon ibilbide honi jarraipena emateagatik. Egia esan beti da atsegina eta erakargarria etorkizunari buruzko hausnarketan parte hartzea eta zuen eredua jarraituz hausnarketa horretan sakondu egin ahal izatea zuen eskutik. Gogoan dut 2014 urtea, urte hartan atzeralditik irtetzen geunden eta harrez geroztik hazkundea finkatu egin da. Ordutik hona urtero joan gara egiaztatzen euskal ekonomiaren aurrerapen positiboa. Orduan hartutako erabaki esker ditugu neurri batean gaur egungo emaitzak 5 urte geroago gizagarapen iraunkorraren ereduaren fruituak jasotzen ditugu. Denon artean eraikitzen ari garen eredu horri eustea da, baita ere etorkizuna eraikitzen jarraitzea. Espero poder seguir el hilo de las intervenciones de Josuyón, de Arantza y de Iñaki. Este país mira también al futuro. He participado esta mañana en el acto organizado en Oñati con motivo del centenario de la Organización Internacional del Trabajo, un congreso que reflexiona sobre el futuro del trabajo que queremos, un debate global. Llego en este momento de la reapertura de Chillida Leku, donde hemos recordado las palabras de Eduardo Chillida, sustraiak herrian ditut eta adarrak mundura zabalik. Este país mira al futuro, construye hoy su futuro global. He recordado mi participación en este encuentro hace 5 años. Salíamos de la recesión. Desde entonces se ha asentado una senda de crecimiento. Los resultados de hoy son fruto de las decisiones adoptadas ayer, fruto de un modelo propio de desarrollo humano sostenible, un modelo compartido, alineado con la Estrategia 2020 de la Unión Europea y con la Agenda 2030 de Naciones Unidas y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Un modelo que incluye un plan de empleo y reactivación que compromete una inversión sostenida en los ámbitos clave para la toma de decisiones de la economía productiva, un programa Basque Industry 4.0 que favorece la consolidación del sector industrial. Sobre esta base asentamos la respuesta a los retos globales de país. Estos retos demandan la acción concertada de la iniciativa pública y privada. En realidad, aquí os encontráis las y los protagonistas de estos retos de país. Primero, reto de la educación, garantizar el servicio universal de calidad y avanzar en la excelencia. Una educación de excelencia es una inversión en cohesión social. Segundo, reto demográfico y apuesta por la juventud. Favorecer la natalidad e impulsar las políticas de apoyo a las familias y la juventud. Seguir avanzando en la estrategia sociosanitaria para hacer frente al envejecimiento de la población. Tercero, reto de la innovación y la digitalización.
invertir en innovación científica y tecnológica, avanzar en la cuarta revolución industrial, apoyar la transformación digital de la empresa. Cuarto, reto de la internacionalización de Euskadi Basque Country. Construir una Euskadi abierta al mundo global en todos los ámbitos, económico, profesional, cultural, universitario o social. Responder a estos retos de país demanda asumir un proyecto compartido y apostar por la colaboración, auzolana. Badakigu nora goazen eta elkarlanetik egin behar dugu aurrera, auzolanean. Konfiantza sortzea da gure helburua, hazkunderako joera finkatzeko, langabezia murrizten laguntzeko, enpleguaren kalitatea hobetzeko eta etorkizuneko ekonomia hazkundea bermatzeko beharrezkoak diren eraldaketak egiteko. Hasieran esan dut 2014 geroztik 5 urte hauetan finkatu egin dela hazkundea. Industria nabarmenduko dut. Lehiakortasuna sendotzea da gure ekonomia politikaren helburua. Industria tradizioa duen herria da Euskadi. Euskal ekonomiari industriak egiten dion balio erantziaren ekarpena 24,3% da, eta asmoa da 25% edo 25% iristea 2020an. Berrikuntza da etorkizuneko garapenerako giltza. En esta mirada al futuro pongo el acento en la innovación. Una inversión clave para consolidar un crecimiento sostenible y empleo de calidad. Estamos cumpliendo el compromiso de incrementar un 5% los recursos públicos para innovación. Y reitero el llamamiento a incrementar la apuesta por la innovación desde la iniciativa privada. Nos corresponde afrontar este reto desde la colaboración en el marco del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación, que va a invertir más de 10.000 millones de euros hasta el año 2020. Hemos aprobado la Estrategia de Internacionalización Euskadi Basque Country 2020. La internacionalización es un reto compartido con el mundo empresarial, centros tecnológicos, universidades y clústeres. El pasado año se cerró con 25.000 millones de euros de exportaciones, un tercio de nuestra actividad, con 16.000 empresas exportadoras, la mayor cifra alcanzada por nuestro país. Debemos dar continuidad a esta política económica que apuesta por una economía abierta y una red empresarial capaz de exportar e implantarse en los mercados exteriores. Remarco las 3 ideas que, cuando nos observan desde el exterior, se señalan como claves en la política económica vasca. Primero, crecimiento y empleo como prioridad. Desde las instituciones públicas nos hemos comprometido con la estabilidad institucional para facilitar la toma de decisiones de inversión. Segundo, la estrategia económica es compartida y las instituciones públicas demuestran cercanía con la economía productiva real, favoreciendo sus decisiones de medio y largo plazo. Tercero, la apuesta por una economía de base industrial, competitiva, abierta al exterior y que invierte en innovación como llave de desarrollo futuro. Son las 3 ideas que, insisto, cuando nos observan desde el exterior, se señalan como claves en la política económica vasca. Y nuestro compromiso es mantener esta trayectoria. Destaco los 5 objetivos económicos que hemos priorizado y cuyo grado de avance es el mejor indicador de la evolución de la economía vasca. No hablo de objetivos de gobierno. Hablo de objetivos del conjunto de las instituciones públicas y la iniciativa privada. Primer objetivo, alcanzar el 125% del Producto Interior Bruto per cápita de la Unión Europea para 2020. Este es el indicador de referencia básica para medir la prosperidad de los países y tiene gran peso en el índice de desarrollo humano. Euskadi se sitúa en el 121% de la media de la Unión Europea en paridad de poder adquisitivo. El pasado 2018 la economía vasca encadenó el 5º año de crecimiento, con un 2,8%. Este año estimamos el 2,2% y el 2% para el próximo año 2020. Este crecimiento garantiza
crear empleo neto. Segundo objetivo, reducir la tasa de paro por debajo del 10% el año 2020, el año próximo. La tendencia es positiva. El pasado año se cerró en el 10,3% según el Eustat. Nos encontramos cerca de un objetivo que podemos alcanzar incluso este mismo año. La evolución del empleo ha tenido su traslado a la afiliación. En marzo de 2013 contábamos con 870.000 personas afiliadas a la Seguridad Social. En marzo de 2019, 6 años más tarde, con 960.000 personas. Honek esan nahi du, egun batean, 40 enplegu berri sortuko direla gaur Euskadin. Joera horri eutsi behar diogu. Ezin gara inola ere fidatu eta are gutxiago konformatu. Ziur egon zaitezte Eusko Jaurlaritzak zorrotz jokatuko duela lehentasunezko helburu horri dagokionez. Ahalik eta gehien murriztuko dugun langabezia eta horrez gain, enpleguaren kalitatea hobetzen jarraituko dugu. Enplegua da gizarte politikarik onena. Lehen helburua beraz, hazkundea, bigarrena enplegua. Hirugarren helburua, 2020 urtera begira 20.000 gaztek lehen lan esperientzia edukitzea. Enpleguaren eta suspertze ekonomikoaren aldeko planak bide erdia egin du eta 13.600 gaztek izan dute lehen aukera hori. Abia puntua kezkagarria zen. Izan ere, duela 6 urte Euskal gazteen langabezia tasa 29%koa zen. Iazko urtean 16%ra murriztu da. Eta bide horri eutsi behar diogu, hori bai da etorkizuna eraikitzea. Arlo honetan, prestakuntza dualari garrantzi berezia eman nahi diot. Lanbide heziketan aurrera egin du, eta orain, lanean dihardugu unibertsitatera zabaltzeko. Garrantzi berezia eman nahi diot, era berean, emakumearen parte hartzeari. Batez ere, zientzia eta teknologiaren arloetan, baita industriaren arloan ere. Bi helburu hauetarako enpresen lankidetza eskertzen da eta eskatzen jarraituko dugu. Hemos abierto el Centro de Ciberseguridad. Hemos apoyado 1.300 proyectos de innovación en pequeñas y medianas empresas. Quinto objetivo, mantener el cumplimiento del compromiso europeo de déficit público. Otorgo especial importancia al rigor en la gestión de las cuentas públicas. Ofrece seguridad y confianza a la actividad económica. Es una inversión en imagen positiva. Un país que cumple los objetivos de déficit y deuda es un país más atractivo para la inversión. Reconozco la relevancia del acuerdo alcanzado con el Gobierno español para actualizar el concierto económico y liquidar y sentar las bases de los cupos pendientes durante 10 años o los 5 años en los que ya nos hallamos. Reconozco el acuerdo alcanzado para la reforma fiscal, un acuerdo avalado por las Juntas Generales de los 3 territorios históricos. Acuerdos y rigor que dan fruto. En un día, la demanda de bonos sostenibles del Gobierno ha sido 4 veces superior a la oferta. Euskadi es un país solvente, un país que mira al futuro sin hipotecar a las generaciones futuras. Garapena eta gizarte kohesioa bermatzea da gure konpromisoa, etorkizuneko belaunaldiak hipotekatu gabe. Baliabideak baditugu, ekonomia jarduera ondo doalako, eta baliabideak edukitzeak herritarren bizikalitatea eta ongizatea hobetzen laguntzen digu. Silogismo horrek konpromiso bat baino ez digu eskatzen, hitz batetan, auzolana. Aurten, 30 topaketa, 30 urtebete ditu bere topaketetan elkargiren batzarronek, hemen euskal ekonomiaren egoerari eta aukerei pultsoa hartzen diogu. Hori da elkargiren 15.500 enpresen benetako ekarpena, gaurko egun berezi honetan eskertu nahi duguna. Aurrerantzean, urteko egun guztietan, badakizue Jaurlaritzaren ateak irekita egongo direla.
enplegu aukerak sorraraziko dituzten inbertsio erabakiak eta proiektu berriak laguntzeko. Eta honen harira, proiektuak, errotasuna, etorkizuna, enplegua, honen harira gaurkotasuna duen gai bat azpimarratu nahi dut. Euskaltelek, adibidez, Euskaltelek Euskadin errotzea bermatuta dauka bere estatutuetan. 75% gehiengo indartuarekin. Hemendik aurrera, Euskaltelek adibidez, abanguardia teknologikoan jarraitu behar du eta Euskadirentzat enplegua eta aberastasuna sortzen. Euskaltel, por ejemplo, tiene blindado el arraigo en Euskadi en sus propios estatutos, con una mayoría reforzada del 75%. A partir de ahora, Euskaltel debe seguir velando por mantenerse en la vanguardia tecnológica y garantizar la creación de empleo y riqueza para Euskadi. Hablemos en futuro. Fortalezcamos juntos el modelo que aúna desarrollo humano y crecimiento sostenible. El modelo que favorece el crecimiento, garantiza el desarrollo y la cohesión social sin hipotecar a las generaciones futuras. Hablemos en futuro. No sabemos cómo será el futuro. Sí sabemos que nos encontrará trabajando porque el futuro lo estamos construyendo juntos día a día. Gracias, por lo tanto, por contribuir con decisión y tenacidad a este objetivo que representa el bien común. Eskerrik asko, elkargi, guztion onurarako jarduteagatik. Egun ona izan.